patologías generales, obviamente por la exposición de factores de riesgo en el ejercicio de nuestra función. Cada día nos enseñan a los profesionales que nuestra tarea principal o tradicional es ocuparnos de nuestro paciente. Es el objetivo de nuestro paciente, la integridad del paciente. Hoy por hoy debemos de empezar a preocuparnos, además de esta tarea tradicional, de proteger la salud de nosotros mismos. ¿Quién piensa en nosotros? Es necesario empezar a pensar en nosotros mismos, puesto que hay cambios en la metodología de trabajo, hay avances en la tecnología, hay pacientes crónicos que se nos están viniendo, procedimientos invasivos que nos permite realmente estar a la vanguardia. Esto también hace que los incrementos tanto de los pacientes con VIH, pacientes con hepatitis B, pacientes con hepatitis C, pacientes con tuberculosis de alguna manera estén ingresando a nuestra institución, que esto hace que nosotros nos expongamos con un incremento de los accidentes laborales, incremento de los casos de tuberculosis en los trabajadores de salud, especialmente en todas las ramas, especialmente la población más vulnerable en el Hospital Arzobispo Loaiza son nuestros internos de medicina. ¿Y por qué pensamos esto que es los internos de medicina? ¿Por qué pensamos que suceden los accidentes punzocortantes? ¿Por qué pensamos que suceden los casos de tuberculosis? Porque simplemente hay un quiebre de las medidas de bioseguridad, hay un quiebre de las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad están claras y precisas. Nos dicen, nos dan equipos de protección personal, estos deben ser adecuadamente utilizados, sin embargo no lo estamos haciendo. Nos dicen que para venir a trabajar o atender o hacer una atención directa a un paciente, que el cabello debemos de tenerlo, pero sin embargo no lo hacemos. Nos dicen que no debemos de estar hablando por teléfono cuando estamos haciendo una atención directa a un paciente. Sin embargo, esto lo estamos viniendo haciendo. Nos dicen también que no debemos estar tocando al paciente directamente de piel a piel, sin embargo, también lo seguimos haciendo. Exageramos muchas veces también en el uso y el abuso del equipo de protección personal. El equipo de protección personal está básicamente dirigido a la atención directa del paciente. Es ahí donde nos debemos de utilizarlo. Sin embargo, salimos a las entrevistas con todo el equipo hacia afuera de las áreas de hospitalización, cosa que esto no debe suceder. Hablamos del equipo de protección personal, cuando se dice dónde debemos de llevar, lo colocamos donde mejor nos parezca, y eso me parece que no debe de ser así. Asimismo, jefes, supervisores, estamos hablando que no debemos tener ningún accesorio en la mano, que esto es un riesgo también. Sin embargo, estamos con todos los anillos en las manos. Cada uno de estos ejemplos que quiero empezar a hablar es un quiebre de las medidas de bioseguridad. Es un quiebre. Y este quiebre se debe básicamente porque nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿por qué sucede este quiebre? Hay un desconocimiento quizás del concepto de bioseguridad, hay un desconocimiento quizás del uso del equipo de protección personal. Pues entonces, empecemos por ello, empecemos a definir qué es la definición de bioseguridad. Muchos de nosotros decimos que es un conjunto de medidas que están encaminadas a disminuir los riesgos. Sí, efectivamente es un conjunto de medidas. Cuando hablamos del conjunto de medidas, estamos hablando del conjunto que tengamos mascarillas, respiradores, que tengamos las batas, que tenemos. Señores, sí tenemos cada uno de ellos, pero no basta tener el conjunto de medidas, no basta tener ello. Por ello, también nos dicen que la bioseguridad es un conjunto de normas, son normas, que estas cosas deben estar descritas, estas normas deben estar escritas, pero lamentablemente a veces aún lo quedan en escritura y no se cumple. Por lo tanto, la bioseguridad, según la OSHA, la NIOSH, la OPS, la OMS, define la bioseguridad como una doctrina del comportamiento humano del personal de salud. No basta tener el conjunto de medidas, no basta tener las normas escritas. Parte la bioseguridad de que tú y yo, que tú me estás escuchando, me estás viendo, parte que tú quieras cambiar, cambiemos en actitudes, cambiemos en conductas, cambiemos en nuestras prácticas y habilidades que nos permitan a nosotros disminuir los riesgos físicos, químicos, biológicos, psicológicos, ergonómicos. Cada uno de estos riesgos nos va a permitir disminuir. Eso nos dice la bioseguridad. Entonces, si ustedes entienden que la bioseguridad es una doctrina, como yo y tú y nos vamos a comportar a partir de la fecha, necesitamos tener 3 pilares fundamentales para hablar de la bioseguridad. Hablamos de estos 3 principios: la universalidad, barreras de protección y manejo de residuos sólidos.
esos 3 principios básicos. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Universalidad y así al pie de la letra dice que implica considerar a todo objeto, a toda persona, a todo ambiente como potencialmente infectado. No podemos nosotros confiar en el uno y el otro. Tienes que sí o sí usar tus barreras protectoras. Lamentablemente nosotros como cultura no estamos haciendo ello. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vemos un personal que viene con un terno o un paciente bien vestido, no nos preocupamos de ello. Pero si viene un paciente indigente, sí, ponte 2 o 3 guantes. Eso no podemos hacer. La bioseguridad es para todos, universal para todos. Cuando hablamos también de la universalidad, estamos viendo la posibilidad de que esté cambiando actitudes frente al paciente. Por ejemplo, diciéndoles el nombre, quién eres tú, que nos ubiquen y nos estén diciendo somos licenciados, somos enfermeros, somos médicos o obstetrices. Cuando hablamos también de las barreras protectoras, vamos a empezar a hablar del otro principio. El otro principio es el equipo de protección personal. Quiero hablar de ello y enfatizar. ¿Por qué estoy corriendo? Porque realmente tengo 2 temas del equipo de protección personal y lo que es higiene de manos. Voy a correr porque tengo 20 minutos para poder hablar esto. El equipo de protección personal. Parte del equipo de protección personal está nuestro uniforme, señores. Está el uniforme. ¿Cómo debemos identificarlo? Nosotros en el Hospital Arzobispo Loaiza, el médico sí tiene que sí o sí poner un guardapolvo, es un uniforme blanco, así lo identificamos. La enfermera, las licenciadas, usamos este uniforme color turquesa, ese es el color turquesa. Las obstetrices se identifican con un color guinda, las técnicas de enfermería con un color blanco, y los de centros quirúrgicos nos identificamos con la ropa de color verde. Sin embargo, nosotros venimos como nos parece. Realmente eso no puede ser. Cada uno debe respetar el estamento que corresponda. Si yo soy enfermera, pues me pondré el uniforme turquesa. Si yo veo a ello, agregado a ello, nosotros vemos que las enfermeras, las técnicas, las obstetrices, los médicos deben de llevar una barrera fundamental. ¿Cuál es? En el médico debe llevar su capota, o su guardapolvo, perdón, y las enfermeras deben llevar su canguro, igual las obstetrices y las técnicas de enfermería, pero esto no lo hacen. Al hablar de centros quirúrgicos, bajo ninguna norma debe de estar deambulando con este uniforme verde. Sin embargo, se coloca el personal de limpieza, sin embargo, se coloca el personal de lavandería. Eso no puede ser. Cada quien respeta el color que le corresponda. Continuamos para hablar de lo que es barreras protectoras. Solo para decir esto del uniforme, el uniforme es de exclusividad para las áreas hospitalarias. Bajo ninguna regla, este uniforme debe venirse de la calle. Para venir a trabajar se viene con ropa de calle y en la unidad de trabajo es donde nosotros nos debemos de colocar la ropa de trabajo. La ropa de trabajo. Asimismo, seguimos con las barreras de protección. Seguimos pensando que son elementos que protegen a la transmisión de infecciones. Se clasifican básicamente en 3 grupos. La inmunización, que todo personal, todo trabajador debe mantener actualizado su esquema de vacunación contra la hepatitis B. Asimismo, debe someterse a la prueba de los marcadores hepáticos que confirmen su nivel de protección alcanzado, es decir, su dosaje de anticuerpo, que nos permita ver si tiene el dosaje, los que tienen 3 dosis de vacuna de antihepatitis B, ellos sí deben someterse a esa prueba, que nos permita ver si su límite es menos de 10 o más de 10. Menos de 10 hay que volverle a vacunar una 4ª dosis y es la única forma que va a garantizar realmente que está protegido. Dentro de las barreras químicas es otra de las barreras de protección donde hablaríamos de lo que es desinfección y esterilización. En cuanto a este tema, es otro tema muy amplio. Espero que lo contemplen dentro de la relación de los temas de exposición. Ahora hablaremos de las barreras físicas. De las barreras físicas están diseñadas para crear una barrera. Eso tienen que entender y tenemos que entender. Tú y yo debemos entender que la barrera física es una barrera, para la redundancia, entre el paciente y yo. Dentro de esas barreras entendemos cuáles son las físicas. Tenemos los guantes. Dentro de los guantes nosotros tenemos los guantes limpios y los guantes quirúrgicos. Aquí no tenemos mucho problema. El problema para el uso, realmente cuando nos estamos hablando, no tenemos problema para cuando utilizamos, cuándo los vamos a colocar.
cuándo nos vamos a colocar. Sin embargo, el retiro, ese es el desajuste que nosotros estamos haciendo. Se calzan el par de guantes, y que muchos de ustedes, ¿qué hacen los trabajadores de salud? ¿Qué hacen? Lo están tirando, y eso no puede ser. Se calzan el par de guantes, están así con los guantes, ¿y qué hacen? Terminan y agarran y lanzan. Eso no puede ser, no se puede permitir. Encontrar los guantes tirados en el piso, encontrar guantes sobre los coches de curación, encontrar guantes sobre la mesa o sobre la cama, eso no puede ser permitido. Por lo tanto, estos guantes hay una técnica para poder retirar. Primero, están ahí las figuras que nos permite ver. Lamentablemente no me van a permitir hacer las demostraciones, pero vamos a continuar para ver. Las demostraciones las haremos si es que nos alcanza el tiempo. Eso es en cuanto al guante. En cuanto a la mascarilla, las mascarillas es importante. Nosotros tienen que saber que estas son las mascarillas. Las mascarillas, esta mascarilla es de uso personal. Siempre puede ser cambiada siempre cuando hay humedad en las capas, pero se utilizan básicamente para tapar la nariz y la boca. Sin embargo, estamos trabajando de esta manera. De esa manera no va a protegerte. De esa manera lo que estás haciendo es exponerte. Esta mascarilla brinda una protección contra partículas de gotas grandes, mayores de 5 micras. Por ejemplo, virus sincicial respiratorio, adenovirus, gripe e influenza y entre otros. Debe colocarse, también nos sirve para poder colocar a los pacientes que tienen tuberculosis. Recordemos que esta mascarilla básicamente protege a los pacientes más que a mí, que al personal de salud. Importante esto, porque es necesario que vean cómo es la mascarilla. Espero que se vea, pero la mascarilla tiene dos caras. Tiene una cara celeste y una cara blanca. La cara celeste siempre va a ser externa. La cara blanca siempre será interna. La forma como deben de colocarse es la siguiente. Deben colocar el mentón y fijar el mentón y fijar la mascarilla de este modo. Y jalar únicamente la base aquí y ponerse hacia acá. Aquí y fijamos. Miren esto. Al poner ello, ¿qué va a hacer? En este momento, ustedes no lo visualizan, pero mis lentes se están opacando. ¿Por qué? Porque no hay el ajuste que yo necesito. El ajuste no es con una mano, no es así. Es 2 dedos, centro, bajo y presiono. El ajuste debe ser a esta altura, que me permita fijar y ajustar. Sin embargo, ahora miren, si yo estoy respirando, no me opaca y me permite trabajar adecuadamente. Sin embargo, si no hacen ese ajuste y están trabajando de este modo, entonces esto no me va a acreditar el uso adecuado de la mascarilla. Entonces, eso es para poder ver. Sin embargo, también ustedes dirán, ¿cómo yo voy a saber que de repente en su hospital tienen mascarillas del mismo color? Ambas caras, tienen blanco para un lado y blanco para el otro extremo. Fíjense lo que tienen que ver. Ojo, tienen que ver los pliegues. Estos pliegues tienen que estar direccionados hacia abajo, nunca hacia arriba, nunca hacia arriba. En este momento está hacia arriba. Yo no me puedo colocar así. Yo tengo que ver y que los pliegues estén hacia abajo. Es la forma como yo debo de colocarme la mascarilla. En cuanto al respirador, dentro del respirador, nosotros tenemos dentro del respirador varias formas. Los respiradores brindan protección contra aerosoles finos que quedan suspendidos en el aire. Son menos de 5 micras. Se usan en pacientes que emiten aerosoles, como por ejemplo tuberculosis, sarampión, herpes, varicela, meningitis meningocócica. Entonces, ellos son donde en esos casos son donde debo de utilizar el respirador. El respirador viene de esta manera o de otra forma. Miren en la figura, tenemos de diferentes formas. Además, estos respiradores debemos de utilizarlos cuando tú vas a aspirar a un paciente, cuando tú tengas un paciente intubado, cuando vas a hacer broncoscopías. Sí o sí debes de utilizar esto porque quedan en el aire en los aerosoles que sí facilitan esto. Recordemos que el tamaño del micobacterio tuberculosis es de 0.3 micras. El tejido, el engranaje de ello es de 0.1 micra. No ingresa con facilidad, de modo tal que sí me va a ajustar, me va a proteger para poder cuidarme en estos casos. Por ejemplo, si yo tengo esta mascarilla, es reusable. En nuestra institución, nosotros utilizamos un respirador
en las áreas críticas 12 horas y es descartable. En las áreas no críticas estamos utilizando de 1 semana a 15 días el respirador en cuanto al canje. Sin embargo, si en ese lapso estoy atendiendo a un paciente con tuberculosis, yo sí o sí lo debo de descartar. El descarte es muy importante. Rompo una liga, doblo en 4 este respirador, doblo en 4 y doy esta liga, debo darle la vuelta para poder eliminar correctamente. No lo eliminen con todo completo, lo elimino de esta manera. El respirador es una de las barreras. Otra de las barreras protectoras son los protectores oculares. Está indicado cuando hay una salpicadura o aerosol durante el procedimiento. ¿Qué procedimientos? Cirugías traumáticas, partos o procedimientos invasivos, y especialmente en lo que es dental o hemorragias masivas. También utilizamos las batas. Estas batas son muy importantes. Las batas cuando hay contacto con exudados, secreciones, salpicaduras o aerosoles. Lo debemos de usar, es también de uso personal y hay que descartarlo inmediatamente. Muchas veces estamos utilizando, acá la falla es cuando nos vamos a retirar. Retiramos la bata y los estamos dejando por cualquier lado. Esta bata debe estar en un lugar exclusivo, no en cualquier sitio. Hablamos de las gorras. Las gorras, miren, el cabello es definitivamente esto, el cabello facilita la retención y la retención de microorganismos que flotan en el aire y se considera una fuente de infección y un vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, señores, tú que me escuchas, yo que te veo también, te digo, colócate el gorro, cubriéndote completamente el cabello. Es una garantía para nuestro paciente. Colócate en procedimientos que impliquen una técnica aséptica, porque si no, también sería un altísimo riesgo. En cuanto al manejo de residuos, de residuos sólidos, es un tema que seguidamente lo va a dar el ingeniero, que trabaja también en la oficina de epidemiología del Hospital Arzobispo Loaiza, tema importante, pero debe quedar claro dentro de ello que de lo manejo de residuos sólidos más ampliado lo va a dar el ingeniero. Debe pensarse que existe 3 colores importantes, en la clase A, clase B y clase C. Tenemos la clase B, que es el residuo biocontaminado, es todos los desechos que están en contacto con el paciente. Residuo especial, todos los desechos especiales, como por ejemplo rayos X, oncología, de inmunizaciones, etc. Y el residuo clase C, que es el residuo común, que son desechos que están en contacto con el personal de salud. Y también tenemos los punzocortantes, ya con más profundidad lo hablarán con el ingeniero Escudero. Aquí les he traído unas cuantas normas así por el tiempo y vamos a dejarlas bastante claras. El uso del uniforme debe ser, compañeros, exclusividad para el área de trabajo. Sí o sí debe ser de exclusividad. Los zapatos deben ser cerrados, sí o sí cerrados, que cubran completamente los pies con la finalidad de proteger de derrames. Debe de evitarse los tacos altos, ya que facilitan los resbalones. Las sandalias tampoco es permitido porque nos exponemos. Asimismo, el uso de los elementos de protección personal son exclusivos dentro del área de trabajo. Está prohibido el uso de celulares durante la atención. Dejemos esos celulares de verdad es un foco de infección, especialmente cuando vas a dar una atención directa al paciente, no debemos de tener ese celular a la mano. Mantener actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis B, tétanos e influenza. Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene, realizar desinfección y limpieza de las superficies, elementos y equipos de trabajo al final de cada procedimiento o al final de cada jornada. Evite deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo. Bajo ninguna regla el trabajador debe de estar consumiendo ni vendiendo alimentos dentro de las áreas de trabajo, especialmente las áreas de hospitalización. Mantenga sus elementos de protección de personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales y otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa roja. Todo equipo que requiere reparación técnica, por ejemplo, los aspiradores, debe de ir previa desinfección y limpieza. Hay que abstenerse de reencapsular la aguja y en caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre o otro líquido, hay que recogerlo con escoba, no con otro utensilio.
no guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminadas ni químicas. Son algunas recomendaciones por el tiempo que les he sacado. En el Hospital Arzobispo Loaiza, nosotros contamos con un equipo de enfermeras capacitadas, preparadas, comprometidas con la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Junto a ellas trimestralmente aplicamos este instrumento de evaluación de las medidas de bioseguridad, en la cual contemplamos el orden y limpieza del servicio, el manejo de material punzocortante, vemos la práctica del mobiliario, vemos la práctica de asepsia, antisepsia, vemos el uso de las barreras protectoras, así también vemos el abastecimiento de los insumos con los que cuenta el servicio. Lo hacemos cada 3 meses. En relación a la higiene de manos, antes de hablar de la higiene de manos, permítanme hablar de las infecciones asociadas a la atención de salud. En las infecciones asociadas a la atención de salud es un problema relevante de salud pública, de gran trascendencia económica, social y política, y por qué no decir, además de constituir un gran desafío para las instituciones, y por qué no decir para nosotros los trabajadores de salud, porque el objetivo de nosotros es reducir nuestras infecciones asociadas a la atención de salud e incrementar nuestra adherencia de higiene de manos. ¿Y por qué? Porque hay un impacto de la presencia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Los pacientes con infecciones tienen 7 veces más probabilidad de morir, o sea, nuestra tasa de morbilidad de mortalidad es altísima. La tasa de morbilidad también es alta, hablando de costos elevadísimos, tanto para la institución, tanto para los pacientes. Estancia hospitalaria también es muy significativo en cuanto a la estancia. Hay discapacidad a largo plazo. Ese es nuestro paciente símbolo para las personas que laboramos en las diferentes unidades de la vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud. Recordemos que las manos son el vehículo más común para transmitir los microorganismos intrahospitalarios asociados a la atención de salud. Por lo tanto, es imprescindible que todo el personal de salud, tú que me escuchas, tú que me ves, es importante que sí o sí debes de lavarte las manos, porque los microorganismos están en espera, están esperando una sola oportunidad de ti, de mí, de quererse multiplicar, de quererse hacer cada vez más fuertes. Entonces, no lo demos. No demos esa oportunidad a los gérmenes. Miren, hay un artículo que dice, cuanto más sea la duración de la atención, mayor será el grado de contaminación. Es decir, cuanto más estés con el paciente, más gérmenes tendrás en tus manos. Una vez que tú lo que tienes que hacer es ir y correr y lavarte las manos. Lávate las manos, piensa que los gérmenes no viven, miren aquí, no viven un minuto, un segundo. Tenemos gérmenes que viven 1 minuto, 2 minutos, días y semanas. Y estos no están en un solo sitio, están en tus teléfonos que estás. Has desinfectado ese teléfono que día a día contesta, has desinfectado tu celular, has desinfectado tu estetoscopio, han desinfectado tus pupitres, los vidrios, han desinfectado, en cada uno de ellos están millones de gérmenes esperando una sola oportunidad que tú o yo le demos para poderse multiplicar. Por lo tanto, nosotros deberíamos, les hago la pregunta, ¿por qué deberíamos lavarnos la mano? Las manos debemos de lavarnos porque nos va a proteger a nosotros, nos va a proteger de muchas enfermedades, como también le va a proteger al paciente que cree y confía en ti, confía en mí, que sí, cada vez que me acerco a él, me lavo las manos para poderlo atender. Cada vez que voy a atender o atenderle la cama, me lavo las manos. Yo tengo que tener en cuenta ello. Miren, si no lo hago por mí ni por mi paciente, háganlo porque según la Organización Mundial de la Salud, ya desde el 2004, empieza a mandar sus retos mundiales, donde dice el primer reto que nos dice una atención limpia es una atención segura. Y dentro de esta nos dice que debemos de prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Y para ello, fomentar la higiene de manos. Tenemos que fomentar, tenemos guías que nos permiten hacer ello. Tenemos la norma técnica de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud, está de varios años. Tenemos la norma técnica de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud, y la última, la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud. En cada una de ellas se enfatiza que el lavado de manos es un procedimiento más importante para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, ¿por qué no nos ponemos
en marcha. ¿Por qué no tú y yo empecemos a sensibilizarnos sobre la importancia de esto que es la higiene de manos? La higiene de manos es un procedimiento físico sencillo, efectivo, que garantiza realmente que los gérmenes se van a remover y se van a retirar o van a morir. Esa es la higiene de manos. La higiene de manos tiene un objetivo: eliminar la flora microbiana, prevenir la diseminación de microorganismos por mano portada. Es importante saber que tenemos dos floras en la piel. Una flora transitoria que coloniza capas superficiales y es fácil de removerlo. Y esta es la más causante de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y la otra es la flora residente. Coloniza capas más profundas, aflora la superficie a través de la transpiración y aerosoles de la piel. Son más resistentes a la remoción. No puedo yo removerla, estos gérmenes, porque están debajo. Raramente lo asociamos a las infecciones asociadas a la atención de salud. Sin embargo, la flora transitoria es la más frecuente en nosotros. Tenemos tres tipos de higiene de manos: la social, el clínico y el quirúrgico. Tres tipos de higiene de manos: social, clínico y quirúrgico. Miren aquí, el clínico, acá les he hecho un resumen. El social, ¿cuántos? Tenemos social, clínico y quirúrgico. 3, 1, 2, 3. El social, ¿cuánto tiempo debo de utilizar? 30 segundos, 60 segundos el clínico y el quirúrgico 180 segundos. ¿Con qué me lavo yo estas manos? Con el jabón de tocador, el social, con clorhexidina al 2% y con la clorhexidina al 4%. Es con lo que nosotros nos vamos a lavar. ¿Cuándo me debo de lavar? ¿Cuándo? Nosotros debemos de lavar y recordar los 5 momentos de lavado de manos. Los 2 antes y los 3 después. 2 antes y 3 después. Antes del contacto con el paciente, antes de un procedimiento aséptico, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Ya no cuando alguien viene al hospital a preguntarnos en qué momento te lavas las manos, no vamos a decir antes del baño, antes de ir al baño, antes de comer, eso ya no, eso es para el lavado de manos. Nosotros hablamos de la higiene de manos en trabajadores de salud, que vamos a hablar los 5 momentos, los 2 antes y los 3 después. ¿Cómo me debo de lavar las manos? Lamentablemente acá tampoco, pero voy a tratar de decirlo. Para poderme lavar las manos es necesario que nosotros tenemos que tener las uñas cortas y sin esmalte. Por favor, ni siquiera se acepta el reloj pulsera. Nosotros debemos estar libres de accesorios, libres. Las uñas acrílicas, las uñas aros de matrimonio, eso para nada. Nosotros debemos de tener estas recomendaciones en cuenta. Para los pasos es necesario que tengamos un ambiente donde poder realizar este procedimiento de higiene de manos. Tenemos que tener entonces garantía con el jabón y el agua. Acá les traigo los pasos. Vamos a hacer juntos los pasos. Miren, tenemos los 2 toques de jabón. La efectividad de la higiene de manos está en que tú y yo hagamos los 2 toques de jabón que tengo en la mano, hagan abundante espuma. Esa espuma me va a permitir decir que están limpios, que solo hay una suciedad, hay polvo en mis manos. Pero si ustedes al tener esto y friccionan y no hacen espuma, tengan por seguro que ahí hay gérmenes, hay materia orgánica. La literatura dice que al mínimo contacto de esta solución con la materia orgánica se inactiva, se corta. Entonces no puedes seguir lavándote las manos con algo que no tiene garantía de que realmente vas a matar los gérmenes. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? 2 toques de jabón, fricciono mis manos, tengo abundante espuma, hago este movimiento, 1, 2, 3, dorso. Con el dorso tratemos de poner el pulgar hacia la parte inferior. Tratemos para que pueda remover también la suciedad de ese lado. Vamos al otro lado, hacemos lo mismo, entrelazamos los dedos, 1, 2, 3, entrelazamos 1, 2, 3, dedo pulgar. El dedo pulgar jamás lo laven de este modo, sino con el
triángulo, 1, 2, 3, igual el otro, 1, 2, 3, centro, centrito y muñeca y muñeca. Eso termina ahí en la higiene de manos. ¿Ahí termina? No. ¿De qué pasa ahí? ¿Qué paso sigo? Sigo el enjuague. Antiguamente nosotros nos enjuagábamos moviendo los dedos. En el caño está abierto y estamos moviendo esto. Definitivamente ya cambiamos. Nosotros terminamos aquí, juntamos las dos manos, nos vamos al caño, al chorro de agua y empezamos a friccionar. Friccionamos, no hagan esto, sino solo la palma, fricciones hasta que ustedes sientan ya no tener presencia de jabón. Si yo ya no tengo jabón en mis manos, hago puño y procedo a hacer una y procedo a hacer dos. Si yo tengo la manga hasta aquí, entonces puedo hacer este movimiento. Si tengo la manga hasta aquí, puedo hacer recta, pero lo que nunca deben hacer, tenerlas hacia abajo o sacudirlas o secarse en la parte posterior del cuello. Eso jamás. Además de ello, también tenemos otra, ¿qué más sigue? El secado, perdón, me olvidé del secado. El secado, termino eso, el secado. Tenemos dos manos, por lo tanto, dos papel toalla. Saco un papel toalla y lo pongo acá. Y empiezo. No saquen 1, 2, 3, no, y hagan esto. Saquen uno ordenadamente, un papel toalla. Presionen el papel entre sus manos. Denle tiempo a que pueda absorber el papel toalla. Absorbe, separo y voy. Punta de los dedos hacia abajo. Limpio el codo y cierro la perilla con este primer papel. Boto este papel en el contenedor de bolsa negra. Saco otro papel toalla, y procedo lo mismo. Presiono, saco, volteo, presiono y voy para el otro del dorso y ya está para poder desechar el papel. Esa es la forma como nos vamos a lavar a partir de la fecha. También, si es que no tenemos agua y jabón, una de las estrategias según la Organización Mundial de la Salud, también nos piden el alcohol gel. El alcohol gel tiene los mismos pasos. Saco 2 toques de jabón, de alcohol gel, perdón, y fricciono. Traten de no sacar abundante porque empieza luego a caer por los espacios interdigitales. Entonces, traquen lo necesario. Según la norma dice 2 toques, pero les voy diciendo, si saco 2 toques y el orificio del frasco del alcohol gel es muy amplio, tengan por seguro que va a salir abundante. Tengan solo 1, 2 toques, la cantidad suficiente, fricciones igual. El objetivo de esto es esparcir toda su manito con el alcohol gel. Recuerden que el alcohol gel no mata los gérmenes, no los mata. Lo que hace, los fija. Miren, ahí tenemos. No mata. Si yo tengo un germen aquí, ese germen se va a quedar fijo. No va a ir hacia la otra persona, ni tampoco se va a multiplicar en mis manos. Recordemos que para usar los guantes, que me olvide, los guantes, ustedes sí o sí deben de lavarse las manos correctamente según estos pasos. Además de ello, deben hacer el secado preciso para calzarse los guantes. Muchos de ustedes a veces se calzan los guantes sin lavarse las manos. Al calzarse, el guante humedece nuestra mano. ¿Qué creen que puede suceder si yo tengo un germen? Y con la humedad del guante, todo lo que puede ocurrir luego. Habrá millones de gérmenes en ese momento. Bien, entonces hablamos del alcohol gel. Tenemos 2 estrategias. El Hospital Arzobispo Loaiza, para dar cumplimiento de la práctica de higiene de manos y que sea eficaz y sostenida en mi institución, estamos utilizando la estrategia multimodal. ¿Qué significa esto? La estrategia multimodal, recuerda que tiene 5 componentes. 5 componentes, y en ellos nos hemos enfocado para poder hacer las mejoras en nuestra institución. Tenemos un cambio de estructura, un cambio de cultura también, en donde nosotros debemos cambiar la estructura. Contamos en cada una de las unidades de hospitalización un ambiente exclusivo que tenga el caño, que tenga el papel toalla y que tenga el dispensador de jabón y para poderse lavar las manos. Y además de ello, también utilizamos, recuerden para los que conocen, el Hospital Arzobispo Loaiza es un hospital de 30 camas, amplio, y solo tengo un caño.
y un caño, es muy difícil que el personal que está al fondo pueda regresar para lavarse la mano. Motivo por el cual hemos visto la estrategia de implementar cada 3 camas los frascos de alcohol gel. Para poder implementar esto se pone con rejillas, está al pie de la cama y colocamos previamente una fecha de apertura de estos frascos, porque así a las enfermeras del sistema de vigilancia le permite evaluar cuánto usan diariamente los frascos del alcohol en el personal de salud. También, como segunda, estamos formando, también es otra de las componentes de la estrategia que tiene la formación con regularidad a todos los profesionales que ingresan a través de las inducciones. Está a cargo de la Oficina de Epidemiología, a cargo del Sistema de Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias, el tema de bioseguridad, el tema de la higiene de manos. Con esto vamos a garantizar que todos estemos hablando el mismo idioma, pero no solo las enfermeras del sistema de vigilancia lo vamos a hacer. La bioseguridad es compromiso de todos. Entonces, aprovechamos nosotros en los cursos de inducción, aprovechamos a todo nivel, damos a enfermería, damos a los médicos, dentro de los médicos que son a veces los que menos nos quieren colaborar. A partir de este año ya los asistentes están comprometidos con ellos y están colaborando. Son ellos los que nos están ayudando ahora para dar ejemplo a los internos residentes y a todo el equipo que cuenta en cada servicio. Otro de los componentes que nosotros en el Hospital Arzobispo Loaiza hemos implementado a través de la estrategia multimodal es la evaluación y la retroalimentación. Está a cargo también de este equipo de enfermeras que diariamente estamos evaluando en forma permanente a todo el equipo multidisciplinario, utilizando estos 2 instrumentos. Tenemos 2 instrumentos, uno en donde les enseñamos los pasos de higiene de manos, que son 20 pasos para los pasos de higiene de manos, con otras preguntas que están en observación. Además, utilizamos el otro formulario de la norma, la 255 del Ministerio de Salud que sacó el 2016. Entonces, ambas estamos nosotros midiendo. Recordemos que una mide los pasos y la otra las oportunidades que el trabajador tiene para lavarse la mano y que lo hacemos a través de la observación durante 20 minutos. Asimismo, tenemos otro componente de la estrategia que es los recordatorios. Tenemos nosotros en los caños que están de exclusividad para lo que es el procedimiento de higiene de manos. En la parte superior, sí o sí, de carácter obligatorio, deben estar los pasos de la higiene de manos. Además, también deben estar los momentos de la higiene de manos para poder. Eso nos ha permitido a nosotros que el personal puede recordar de alguna u otra manera los pasos de la higiene de manos y obviamente la importancia que tiene. Asimismo, vemos como quinto componente el clima institucional de seguridad. ¿Por qué decimos el clima? Ese es el quinto componente. Quiere que nosotros también sensibilicemos a los gestores, quiere que también que ellos sean comprometidos, y creo que sí es importante. En el Hospital Arzobispo Loaiza, el director, el doctor Enrique Machicado, nos ha dado la apertura para ello, tanto así que él está dando el ejemplo. Entramos en sus reuniones técnicas que tiene, entramos, conversamos de la higiene de manos, nos permiten evaluarlos a través de la utilización del luminómetro, y podemos ver que él, por ejemplo, después de lavarse las manos, llega a 20 unidades. Imagínense, realmente eso para nosotros es un gran ejemplo y para seguir, y debe haber ese compromiso, porque no basta que nosotros estemos dando las charlas y si no tenemos guantes, no hay mascarilla, no hay nada. Por eso es necesario que ellos se comprometan, que los gestores se comprometan, porque ¿de qué sirve que las enfermeras de epidemiología vamos a laborar siempre para quedar en nada? Es necesario que vaya a la par. Un abastecimiento en conjunto del requerimiento de los insumos para tanto de los de bioseguridad como para poder utilizar la práctica de higiene de manos. Entonces,
con eso garantizamos. Ya para terminar, porque hemos corrido, la higiene de manos es una de las medidas más sencillas, eso no se lo olvide. Es económica y eficaz y va a prevenir, sí o sí va a prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Según literatura, dice que el 73% es que no me va a proteger, te va a proteger a ti y a mí. Personalmente les digo, con la experiencia que tengo, es el 99.9% de que nos va a proteger, siempre en cuando tú lo hagas correctamente, con los pasos correctos, lo vas a hacer. Y el tiempo necesario lo vamos a lograr y te vas a proteger y vas a proteger a los seres que tú quieres y también a nuestros pacientes. Esta práctica de higiene de manos debe realizarse entre los contactos de los pacientes, fluidos y equipos contaminados. No olvidarse los 5 momentos. Esos 5 momentos es necesario. Su cumplimiento y responsabilidad no es solamente de un determinado equipo. Empecemos a trabajar en equipo. Empecemos a comprometer a las supervisoras, que ellas nos ayuden. Empecemos a comprometer a los jefes de servicio. Son ellos también que nos van a ayudar. Empecemos a comprometer a los jefes, a los directores. Empecemos a comprometer a muchas otras personas para que de alguna manera nosotros hagamos un lazo grande y podamos realmente disminuir las infecciones intrahospitalarias en nuestra institución y también mejorar la adherencia de higiene de manos. Ya que la salud y el bienestar de nuestros pacientes, queridos oyentes, está en nuestras manos. Por lo tanto, tú y yo, lavémonos las manos hoy y siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Mary Ale Arratea. Un gusto contar con su presencia el día de hoy. Y muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. El día de hoy nos han acompañado desde el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, Ancash, también desde el Hospital La Caleta, Ancash, desde el Hospital de Hilo de Moquegua, desde la de MIT Jaén y también desde la Direza Cajamarca. Nos acompañan también del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores. También nos acompañan desde Madre de Dios, desde la red Puquio Ayacucho, desde el puesto de salud Anchonga, desde Angará de Huancavelica, de la microred Uripa de Apurímac y del hospital de Tambobamba, desde Cotabamba a Apurímac. A todos ellos muchas gracias por su atención y también a todos aquellos participantes que se han conectado en forma individual desde las distintas partes de nuestro país. Magíster Mary Ale, nos están haciendo llegar algunas preguntas. Nos preguntan si el uso de jabones con triclosan pueden ser útiles para la higiene de manos. Miren, hay que ver esto del triclosan, hay que manejarlo con sumo cuidado por lo que hemos tenido ya incidentes, ya me parece 2 publicaciones en la Seguridad Social, y yo, para ello, yo no lo recomendaría para lo que es higiene de manos el triclosan. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿después de cuántas aplicaciones de alcohol gel se debería realizar el lavado de manos? Miren, según las normas que nos da en la 255 nos dice que puede ser de 3 a 4. Personalmente yo les digo, si tus manos están visiblemente sucias, ya no debes usar el alcohol gel. Tú ves que están visiblemente sucias, agua y jabón. 2 a 3 veces lo están normando. Pero muchas veces en la primera atención, tus manos están sucias, no esperes 2 o 3, sino directamente ve y te lavas. Recordemos que lo único que va a matar los gérmenes o va a eliminar es el agua y el jabón. Es la única garantía que tú y yo vamos a tener que nuestras manos estén limpias. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿por cuánto tiempo son útiles las mascarillas y los respiradores N95? Ya está. Miren, estas mascarillas, la utilidad, lo último que ya ha salido, que deben ser los respiradores, ya se deben de comportar como descartables. Hay que descartarlos. ¿Por qué? Por la humedad se pueden multiplicar los gérmenes que podríamos tener aquí en los respiradores. Esto se convierte en descartables. Nuestro hospital estamos utilizando nosotros por el costo, esperemos que ya venimos, nosotros se hace cargo aquí el Comité de Seguridad del Trabajador, que lo maneja más el respirador. Usamos en las áreas críticas 12 horas y descartamos. 12 horas, turno de 12 horas y se descarta en las áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas? La unidad de cuidados intensivos, el servicio de neonatología, neumología,
emergencia, sí o sí, este es un turno y descarte. Sin embargo, en las áreas no críticas, por ejemplo, medicina, estamos utilizando 15 días, que me parece que ya debemos empezar a reducir. ¿Por qué? Porque en las áreas de medicina nosotros tenemos pacientes con tuberculosis. Entonces, también eso es criterio también de estar utilizando o un turno solo o después de haber tenido en contacto con pacientes con tuberculosis. Es descartable en ese momento. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, si empleamos lentes de medida, ¿pueden estos actuar en reemplazo de los protectores oculares? Miren, no, en los lentes de medida nosotros tenemos que sí o sí tener para evitar los riesgos y no reemplaza. Tiene que sí usar sus lentes de protección. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿por cuánto tiempo pueden permanecer sobre las superficies inertes los virus respiratorios? Miren, los virus respiratorios tienen una sobrevida de 6 horas, dependiendo. Tenemos virus sincicial respiratorio, adenovirus, tenemos de las influencias, duran horas. Desde 6 horas nos está durando estos virus. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también, en caso de no disponer de alcohol gel, ¿puede realizarse la higiene con algún otro tipo de solución alcohólica, como por ejemplo el alcohol medicinal al 70 o a 96 grados? No tengo experiencia al respecto, del alcohol puro. Pienso que eso no debemos utilizarlo porque puede ser irritable para la piel. Recordemos que también tenemos que proteger la piel, que a veces puede ser irritante para algunas personas. Perfecto, muchísimas gracias. Nos están preguntando también con respecto, y como usted bien mencionó en la parte última de su presentación, al abastecimiento de algunos recursos que se necesitan para mantener esta bioseguridad. Quizás contar usted en su experiencia cómo se ha realizado esta articulación con la parte de gestión del establecimiento. Existe coyuntura con la dirección del Hospital Arzobispo Loaiza. Creo que nosotros nosotros hemos dado a conocer nuestro trabajo. Entre más personas conozcan nuestro trabajo, sabemos cómo dar ellos nos van a dar el apoyo. Pero si es que no hacemos nada, realmente la dirección no va a saber absolutamente nada. Nosotros mensualmente damos el informe de las infecciones asociadas a la atención de la salud, damos la adherencia de higiene de manos con nuestras limitaciones para que ellos conozcan y nos den el apoyo correspondiente. Creo que el director conoce el trabajo del equipo de enfermeras del sistema de vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud y conoce y le damos los resultados que ellos quieren, trabajando con indicadores que él va a medir que estamos bastante bien, a la actualidad estamos bastante bien. Entonces, ¿cómo no apoyar a alguien que está respondiendo? Pero si no, los hospitales no consideran, los directores, no creen en su equipo de enfermeros o equipo de trabajo de salud, entre médicos y todo lo más de las oficinas de epidemiología, no vamos a poder avanzar. Empecemos a tener confianza, empecemos también nosotros los trabajadores de empezar a dar lo que hacemos, informar lo que estamos haciendo con nuestras limitaciones. En el Hospital Arzobispo Loaiza tenemos una muy buena coyuntura con la dirección y nos facilita todo el requerimiento para dar cumplimiento a estas medidas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos preguntan también finalmente y en aras del tiempo, si hay algún estudio, alguna evidencia sobre la contaminación de perillas de puertas, intercambio de lapiceros y materiales, también sobre las prendas de vestir, corbatas, por ejemplo, que puedan aumentar esta contaminación cruzada y que podemos ver que se evidencia en la consulta externa. Fíjese que no hay evidencias que estén demostrando ello, pero como de carácter de disciplina, es necesario que empecemos a tener disciplina. El uniforme es uniforme. El uniforme muchas veces estamos dando el uso lo estamos dando para el mercado, estamos yendo a comprar con el uniforme, estamos comiendo en restaurante con los uniformes de sala de operaciones, estamos en centro. O sea, es disciplina, ya creo yo. Es algo que no se ha evidenciado que tengo yo gérmenes en la mano, pero de alguna manera
ese juega un rol muy importante para el mecanismo de transmisión de algunos gérmenes y complicar alguna infección dentro de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por toda la información brindada, Magíster Meli Arratea, un gusto contar con su presencia, hacerle presente también las felicitaciones por parte de muchos de los establecimientos de provincia por su excelente presentación. Asimismo, también invitar a aquellos establecimientos del Ministerio de Salud, si tuvieran dudas con respecto a los trámites que se realizan dentro del establecimiento de salud, y ya que también, como lo ha mencionado la Magíster Meli Arratea, es importante la comunicación con nuestras jefaturas, con la parte gestora, tanto del establecimiento como de las direzas. Si es que tuvieran alguna duda de cómo realizar esta comunicación, pueden también comunicarse con la línea del Ministerio de Salud 113, en donde se les va a brindar información sobre los trámites que se realizan en el Ministerio de Salud, a la cual tiene acceso tanto la población general. A esta línea es una línea gratuita, y también nosotros como trabajadores de salud podemos ponernos en contacto para conocer cuáles son nuestras instancias superiores y las instancias con las que se puede recomendar la comunicación. Muchísimas gracias nuevamente también al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y a todos nuestros participantes. Si desean visualizar nuevamente esta presentación, la van a encontrar disponible en el canal de YouTube de Telesalud Minsa, al cual los invitamos a suscribirse. Muchas gracias nuevamente, Magíster Meri, un gusto contar con su presencia. Gracias. Esperamos tenerla pronto con nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.